Mis hermanos, el tema que vamos a estar compartiendo hoy es un tema que me llena de gozo el poderlo compartir. Humildemente creo que es un tema de salvación o de perdición. Así de claro. El hermano Juan, bajo inspiración divina, nos ha hablado acerca de esa parábola, de ese tesoro hallado en el campo, ¿verdad? Lo vendió todo y compró el tesoro. Compró el campo, ¿por qué? Porque allí estaba el tesoro. ¿Cuántos tesoros, hermanos, hay aquí escondidos y que todavía no hemos llegado a alcanzar y a obtener? Yo creo en Elena de White, hermanos. Ella dice, grandes verdades desatendidas y sin ser vistas desde el día de Pentecostés serán descubiertas en el tiempo del fin. Entonces, ¿por qué no podemos aceptar alguna nueva luz que venga, aunque no venga por los cánones oficiales de la Iglesia? ¿Qué diferencia hay que venga de alguien que estudió teología a un simple pescador, como fue Pedro o como podemos ser cualquiera de nosotros? Hermano, cuando yo analizo Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando yo analizo con detenimiento buscando qué es lo que hay ahí, en ese versículo que posiblemente sepamos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Moisés en Génesis capítulo 3, versículo 15? Muy bien, hermano, enemistad pondré. Pero nos hemos llegado a parar. ¿Qué significa esa palabra enemistad? ¿Qué significa enemistad? Es una sentencia, una separación, ¿verdad? Una lucha. Pero una lucha tan real que nosotros nos hemos ya acostumbrado a esa lucha y apenas le damos cuenta o valor a lo que el Creador desea de cada uno de nosotros. Fijémonos, hermanos, en primer lugar, ¿qué es lo que perdió Adán y Eva cuando cometieron pecado? Yo quiero de ustedes la participación, hermano. ¿Qué perdió Adán y Eva cuando comieron de la fruta prohibida? Muy bien, la imagen. ¿Y con la imagen qué hay? Con la imagen, ¿qué perdió Adán y Eva? Muy bien, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Todos vamos bien. Pero Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza del Creador. ¿Tenían el carácter de quién? ¿Tenían el carácter del Padre y el del Hijo? Con el pecado, ¿qué ocasionó? El carácter del Padre y el del Hijo desapareció de la raza humana. Y en lugar de ser hechos a imagen y semejanza del Creador, Adán y Eva se convirtieron ¿en quién? En hijos de Satanás. Es así de claro, hermano. El pecado causó separación con el Creador del universo. Y el pecado hizo que Adán y Eva, después de ser sentenciados, fueron echados del jardín del Edén. Porque en el Edén no puede entrar el pecador, hermano. En el Edén no puede entrar el pecador. Porque el Edén fue creado para que personas vivieran santas, en santidad. Que Adán y Eva, juntamente con sus hijos, siguieran revelando el carácter que ellos habían recibido del Padre y del Hijo, porque fueron creados a imagen y semejanza. Y cuando uno entiende, hermanos, lo que hay en esa sentencia que el mismo Creador del universo dio a la serpiente, a Satanás, y dio a Adán y Eva, la lucha es tremenda, mi querido hermano y hermana que me escucha. Tan tremenda que Satanás no quiere que ni usted ni yo reflejemos el carácter que recibió Adán cuando fue creado en el jardín del Edén. Y fueron echados del jardín del Edén.
Porque en el jardín del Edén no podía seguir viviendo ninguna persona que hubiera cometido pecado. ¿Para qué vino entonces el Salvador? Vino para restaurar en cada uno de nosotros la misma imagen, el mismo carácter que Adán perdió como consecuencia del pecado. Él vino a demostrar que si nosotros queremos, con su ayuda, con su poder, aferrados de Él, Él tiene poder para restaurar en nosotros la imagen y el carácter que perdió Adán como consecuencia de la entrada del pecado. Y contra eso, hermano, Satanás lucha. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Qué significa proféticamente hablando mujer? Iglesia. Enemistad pondré entre Satanás y la iglesia que el Creador tiene en la tierra, entre las almas fieles. Entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente suya. ¿Quién es nuestra simiente? ¿Quién es nuestra simiente, hermanos? Algunos dicen que vienen de Abraham. Los judíos presumen de ser hijos de Abraham. ¿Pero acaso Abraham fue la simiente prometida? ¿Acaso Abraham recibió la enemistad terrible de acuerdo al pecado? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Quién es la simiente en la cual Satanás se llenó de ira en el cielo y sigue luchando aquí en la tierra precisamente contra el pueblo que le ama y guarda sus mandamientos? La simiente, como dice Pablo en su carta a los hermanos de Gálatas, capítulo 3, verso 16, la simiente es el Mesías. Es nuestro Creador. Gálatas capítulo 3, verso 16, así lo indica. Él es nuestra simiente. A Él tenemos que obedecer. A Él tenemos que rendirle honor, pleitesía, reverencia. Porque Él es el único que puede restaurar la imagen que perdimos por causa del pecado. Y cuando uno entiende, hermanos, realmente cuál es esa enemistad, llegamos a entender, y espero que a la conclusión del tema lleguemos a la convicción de que Satanás no está tranquilamente, hermano. Satanás tiene a su mundo bajo su poder. Los tiene envueltos en su telaraña. Pero hay un pequeño grupo. Pequeño, hermano. Cada vez el grupo es más pequeño. Cada vez el pueblo es más reducido. ¿Saben cómo dice la Escritura ese pueblo? ¿Cómo se le llama? ¿Qué dice Lucas capítulo 12, verso 32? Haciendo referencia a ese pueblo, ¿cómo dice? Manada pequeña. No una gran multitud. El mundo entero dice que es cristiano. ¿Pero realmente son cristianos? ¿Seremos nosotros, hermanos, realmente cristianos si decimos que somos seguidores del Mesías? ¿Seguiremos nosotros siendo lo que pretendemos ser? ¿Formando parte de esa manada pequeña que dice Lucas? ¿O estaremos entre esa gran multitud que dice ser lo que no es? Y cuando uno analiza, hermanos, la enemistad, creo que es el apóstol Pedro, dice, como león rugiente anda alrededor nuestro mirando a quién devorar. Hogares adventistas atacados. Jóvenes adventistas atacados. ¿Por qué? Porque ese es su plan. Él no puede permitir que un hogar adventista sea feliz. No lo puede permitir porque sabe que si destruye ese hogar, ganó 2 o 3 o 4 almas para su reino. Porque aquí en la tierra tiene que haber paz entre el pueblo.
lucha contra los jóvenes y les ofrece todo lo del mundo. ¿Y ustedes creen que para los jóvenes es fácil seguir al Salvador? Si yo preguntara a los jóvenes que hay aquí, me dirían, hermano, yo tengo tentaciones, porque el mundo te ofrece todo. El mundo te ofrece todo y cada vez peor. El sábado pasado compartí en un hogar. Yo dije, mire hermanos, antiguamente cuando el padre de familia, el esposo, decía una palabra, la mujer le obedecía y los hijos le obedecían porque él era la máxima autoridad del hogar. Era el patriarca del hogar. Abraham era creyente, el hijo de Abraham le obedecía la voz del padre. Sara le llamaba mi amo. Con qué reverencia Sara le hablaba a su esposo, mi amo. Y hoy las cosas han cambiado de tal manera que dije, hoy el padre ya no manda al hijo. Y el padre me queda mirando, digo, no hermano, usted ya no manda sobre el hijo. El hijo manda sobre usted porque yo lo estoy viendo aquí en este hogar, como él le dice algo y usted le está obedeciendo. Sí, hermano, es que si le digo algo me llevan a la cárcel. Ya se perdió la autoridad que dice la Escritura. El hombre del hogar, si es fiel, es el patriarca. Si se equivoca, la esposa tiene que corregirle. Pero si él es recto, la esposa tiene que obedecerle y seguirle, y los hijos también. El problema es la sociedad, ¿no? Que te hace todo lo contrario. Pero esa enemistad, hermano, no termina solamente ahí. Termina en que Él no quiere que ninguno de nosotros conozcamos la verdad. No quiere que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Él quiere que sigamos como dormidos, laodicenses. Finalmente, la sentencia laodicense, ¿cuál es? Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque no tienes ganas de nada. Él no quiere, hermanos, que nosotros sintamos realmente deseos de escudriñar la Escritura. Y a veces a uno le da sueño. Estás trabajando, vas a casa, el que tiene televisor posiblemente se ponga a ver televisor y no pasa nada. Pero dices, voy ahora a tener el estudio vespertino, si es que se hace. ¿Y qué pasa con la mayoría? Se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que el pueblo abra la Biblia. No quiere que el pueblo dedique ni siquiera un tiempo a la oración. Porque sabe que si nosotros oramos, Él no tiene poder sobre nosotros, hermano. Él sabe que si su pueblo ora, no tiene poder contra ese pueblo. Y si el pueblo, además de orar, estudia, mucho menos. Y si además de orar y estudiar, vive para el Evangelio, mucho menos todavía. Por eso Él no quiere que el pueblo realmente haga lo que el Creador nos dijo, ve y predica. Vive y predica para ser pescadores de hombres. Y es tanto, hermano, que cuando uno estudia con detenimiento, podemos hallar tantas respuestas a nuestras inquietudes del por qué posiblemente nosotros sigamos estando dormidos cuando sabemos que se acerca un glorioso amanecer. ¿Cuántos creen, hermanos, que se acerca ya este glorioso amanecer? ¿Cuántos lo creen? ¿Nadie? ¿Nadie lo cree? Yo lo creo, hermano. Va a ser ya casi 28 años que acepté este glorioso mensaje. Apenas falta un mes o 2 meses, creo que fue en julio del año 1985, cuando por primera vez escuché un mensaje que el Espíritu me dijo, esta es la verdad. Casi 28 años, hermano. Hoy me doy cuenta que la segunda venida del Hijo del Hombre está mucho más cerca que entonces, porque las profecías se están cumpliendo hoy. Hoy se están cumpliendo, hermano. Hoy cuando vemos la sociedad,
cuando vemos el mundo, cuando vemos nuestra misma actitud, hermanos, no la actitud de aquel. Cuando yo veo mi propia viga que hay en mi ojo, me doy cuenta que el Salvador está muy cerca, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros debiéramos estar viviendo y predicando precisamente la segunda venida del Hijo del Hombre y proclamando el triple mensaje angelical, que es la única misión que el Creador nos ha dado para poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle. Y hablando ya acerca del tema de hoy, hermanos, cuando realmente entendemos qué es lo que pasó en el Edén tan pronto como Adán y Eva tomaron y comieron del fruto prohibido, fueron arrojados del jardín del Edén. Dice la Escritura que después de la entrada del pecado pasaron ciertas generaciones, pasaron algunas decenas de años, no digo centenas porque nadie lo sabe, sí que podíamos verificarlo, pero no lo verifiqué. Pasaron decenas de años en que el nombre de Yahweh no fue pronunciado. Vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis capítulo 4, versículo 26. Ya había muerto Abel, ya Caín había dado muerte a Abel, Adán y Eva habían tenido varios hijos, entre ellos hijas, porque Caín tuvo que casarse con una hermana. Por lo tanto, Adán y Eva, además de Caín y Abel, tuvieron varios hijos e hijas. Y debemos darnos cuenta que la Escritura, cuando menciona los nombres de los hijos, menciona simplemente el nombre del primogénito, a no ser que mencione como los hijos de Jacob, porque tenían un lugar dentro de la historia bíblica. Menciona el caso de Abel, porque Caín lo mató, pero no menciona el nombre de ningún otro hijo de Adán y Eva. Menciona a Dina, la hija de Jacob, porque a Dina le pasó lo que le pasó, si no, Dina tampoco hubiera mencionado en la Escritura. En la Escritura se mencionan los casos de aquellos nombres que tienen algo que ver con el plan de la redención o tuvo algo que sucedió con ellos. Caín y Abel. Caín da muerte a Abel. ¿Por qué, hermanos, Caín da muerte a Abel? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Caín, ¿instrumento de quién? ¿De Satanás? Abel, un hijo del Altísimo. Él ofrecía sacrificios de acuerdo a la Escritura, derramamiento de sangre, lo mejorcito de sus animales. Caín no, lo mejor de la tierra. No había derramamiento de sangre. Caín nunca aceptó el pecado del padre. Para mí Caín fue uno de los primeros que le decía a Adán: por tu culpa perdiste el jardín del Edén. Por tu culpa yo tengo que trabajar. Por tu culpa yo tengo que cansarme. Por tu culpa, papá. Por tu culpa. Y fue rebelde. Sin embargo, Abel aceptó el sacrificio prometido y la misma lealtad de uno hizo que la deslealtad de Caín diera muerte a Abel, porque Caín no podía soportar la belleza de carácter de Abel. Y si Adán y Eva tuvieron varios hijos, la Escritura me indica que después de la desaparición de Abel, Adán tiene que conocer de nuevo a su mujer. Conoció de nuevo a su mujer y le dio otro hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Algunos lo escriben así, otros terminan con H final. Le dio otro hijo, Set. Obediente,
o desobediente, hermanos? Obediente. Tenía que seguir el carácter de Abel. Tenía que seguir el carácter de Abel para que de Set pudiera venir el Redentor del mundo. Miren, hermano, la astucia de Satanás. Él pensaba que dando muerte a Abel, ya no venía el Redentor. Porque Abel representaba que era el único hijo fiel de Adán y Eva. Termino con Abel, no hay redención para el pecador. Y quedan todos bajo mi dominio. Pero el Creador tenía preparado algo para nosotros. Desaparece Abel. Adán vuelve a conocer carnalmente a Eva. Fruto de esa unión nace Set. De acuerdo a la simiente prometida, nace Set. Y en el capítulo 4, versículo 26, nos dice que después Set tuvo un hijo. Y a partir de entonces, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Empezaron a invocar el nombre de... ¿Seguro? ¿Seguro? Hermanos, el tema de hoy es muy importante. Vamos a tener tiempo a la tarde, ruegos y preguntas. No me gustaría que nadie se quedara con ninguna duda al respecto. Lo vamos a dividir este tema en dos, uno por la mañana y otro por la tarde. Por la mañana vamos a ver la experiencia del pueblo de Israel, cómo cambió el nombre y en lugar de decirle Yahweh, le puso Baal. Y vamos a entender qué significa Baal. Y vamos a ver a la tarde cómo nosotros seguimos adorando a Baal. Y vamos a ver a la tarde cómo nosotros sin querer hemos estado adorando a Baal. Repito, sin querer, hermanos, en nuestra ignorancia. Porque ese es el gran problema. ¿Eso es lo que quiere hacer Satanás? Que nosotros sigamos en la ignorancia y que cuando se presenta la verdad, no, esto no, ¿qué va? Pero vamos a ver, hermano, cómo lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, nos pasó a nosotros. Yo pregunto, hermanos, ¿Jehová es hebreo o es castellano? ¿En qué idioma hablaba Adán y Eva? ¿Castellano? Nunca. ¿En qué idioma hablaban? No lo sé, pero no hablaban castellano. El problema es que en toda la Escritura, y lo vamos a ver ahora por la mañana, usted va a hallar el verdadero nombre de Yahweh. De una manera o de otra, el Creador del universo no ha permitido que todo fuera manipulado. Del mismo modo que la gente guarda el domingo porque dicen Nal, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, usted va a hallar evidencia de que el sábado es el séptimo día de la semana. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien en el Nuevo o en el Viejo, en un pasaje o en otro, usted va a hallar que Pablo en un día de sábado acudía a las sinagogas. Del mismo modo pasa con esto, hermano. El problema es que esto está surgiendo desde hace unos años para acá. Esto es algo nuevo, hermanos. Es algo nuevo que puede causar hermandad, amistad o enemistad. Es algo que separa. Porque la verdad separa, hermano. Separó a Caín y Abel. Y nos puede separar también a nosotros. La Biblia dice, la Escritura, y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día, porque estamos hablando entre adventistas, si estuviera hablando entre pentecostales diría entre pentecostales,
es que, ¿cuál versión tenemos nosotros, hermano? ¿Cuál versión de la Escritura tenemos nosotros? Por lo general es la Reina Valera, ¿verdad? Por lo general, Reina Valera, versión 1960, pero Reina Valera. Una versión controlada por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo no estoy hablando con fanatismo, hermano. Lo que vamos a compartir, lo vamos a compartir sacado de la misma Escritura, de las mismas Sociedades Bíblicas Unidas. Y posiblemente lo que vamos a compartir, algunos de ustedes lo tengan también en su versión. En la versión que yo tengo, nosotros tenemos 4 versiones en casa. En la versión que tenemos, esta versión que yo uso ahora, es una versión que no es ni católica ni hebrea, es neutral. Se llama Peshitta. La Peshitta dice, en el versículo 26, a Set también le nació un hijo y le puso por nombre Enos. ¿Qué dice a continuación? La versión mía, la versión Reina Valera dice, entonces se empezó a invocar el nombre de Jehová. La versión que hay aquí ahora dice, por aquel tiempo se empezó a invocar el nombre de Yahweh. Posiblemente para ustedes sea algo nuevo esto, pero repito, en la Escritura ustedes lo van a ver. Lo van a ver en sus propios ojos, que yo no miento, hermano. Ni estoy trayendo nada que no tenga fundamento bíblico. Y cuando uno entiende el porqué de las cosas, te das cuenta, hermano, que aquella enemistad que comenzó en el jardín del Edén entre Satanás y el Salvador, entre los seguidores de Satanás y los seguidores del Salvador, continúa todavía hoy. Y más cuando nos estamos acercando al fin de nuestro tiempo de gracia. En aquel tiempo, hermano, el pueblo que el Creador tenía sabía su nombre, Yahweh. ¿Abraham sabía el nombre? Sí, hermano. Abraham seguía dirigiéndose a Yahweh. Y Yahweh se comunicaba con Abraham. Llega un momento, hermano, de la historia que en el capítulo 11 del mismo libro de Génesis, donde comienza la confusión. Hasta entonces, hasta la Torre de Babel, el mundo tenía una sola lengua, un solo idioma, uno solo. No fue español, no fue castellano, no tenía nada que ver con la lengua latina que nosotros podemos tener, que es derivada al castellano del latín. El mundo tenía una sola lengua. Y cuando aquellos constructores de la Torre de Babel querían llegar hasta el cielo, ¿qué pasó? Yahweh confundió sus lenguas. Dame un ladrillo, le llevaban agua. Dame agua, le llevaban cemento. Dame no sé qué, le llevaban otra cosa. Finalmente la Torre de Babel dejó de ser edificada y allí cada cual se fue por diferentes lugares, cada uno de acuerdo a sus tribus y a las lenguas que ellos tenían. Llegamos a Abraham. Abraham en el capítulo 15 le dice, tu descendencia será llevada cautiva y será oprimida ¿por cuánto tiempo? 400 años. Después de ese tiempo, tu pueblo saldrá y tomará posesión de la tierra prometida. ¿Verdad? Eso lo encuentran, hermanos, en Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces él dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán peregrinos en una tierra que no será suya, en la cual servirán
y serán oprimidos durante 400 años. Pero yo también voy a juzgar a la nación a la cual servirán. Pero luego saldrán de allí con muchas posesiones. Verso 16. Pero en la cuarta generación volverán acá, pues todavía no ha llegado a su colmo las culpas de los amorreos. Cuarta generación, hermanos. El pueblo de Israel iba a estar esclavo en una tierra totalmente pagana. En la cuarta generación la orden era que iban a salir de ese lugar. Y vamos a ver, hermano, qué es lo que ocasionó también ahí. Versículo 18. Y aquel día Yahweh estableció un pacto con Abraham diciéndole: esta tierra daré a tu descendencia desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Los descendientes de Abraham fueron llevados cautivos a Egipto. ¿Qué aprendieron en Egipto? ¿Qué cultura adquirieron en Egipto los descendientes de Abraham? Una cultura pagana, unas costumbres paganas, una alimentación totalmente pagana, un vocabulario totalmente pagano. Adoraban a dioses paganos. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que ser pasado por fuego. Tiene que ser probado. Lo mismo que para el tiempo del fin viene la gran tribulación. Y cada uno de nosotros vamos a demostrar si somos fieles o no somos fieles. Si somos leales o no somos leales. Los descendientes de Abraham tuvieron que pasar por esa triste experiencia. Y cuando llegó la cuarta generación, Israel sale de Egipto. ¿Cómo salió Israel de Egipto, hermanos? Con riqueza. La primera campaña de recolección que hace la iglesia tuvo lugar ya cuando Israel sale de Egipto. Ve y pide a tus vecinos alhajas, oro, dinero. Y aquella gente le dio porque querían, vete que vamos a morir todos. Y el pueblo de Israel salió con poder y salió con riqueza, con oro, con abundante ganado, hermano. Y cuando uno estudia la liberación de Israel de Egipto, te das cuenta, hermano, de muchas cosas. De muchas cosas. Y cuando llega el momento de la liberación, cuando llega el momento ya de que se había cumplido, se estaba cumpliendo la cuarta generación que había sido hecha a Abraham, que a la cuarta generación tu pueblo saldrá con poder, tu pueblo saldrá con riqueza. Había un hombre que había sido educado para ser faraón de Egipto. Un hijo de israelitas, un hijo de la tribu de Leví, si no recuerdo mal, Moisés, salvado de las aguas. Había sido educado para ser el faraón de Egipto. Pero él, en su interior, cuando había ya cumpliéndose, según él, el tiempo en el cual Israel tenía que ser liberado, pensando que él iba a ser el libertador, da muerte a un egipcio, la gente se entera, tiene temor de su vida. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo, hermana Ana? Hermana Lupe, ¿qué hizo? Huyó. Como aquel que ha hecho algo malo, huye. Cuando el niño pequeño ve que ha hecho mal y viene el papá, se esconde, porque sabe que el papá le va a pegar. Moisés igual, huyó, escapó por su vida. Por 40 años, hermano, aquel hombre que fue preparado para ser el faraón de Egipto, por 40 años
no en la ciudad, en pleno campo y cuidando el rebaño, llegó a ser el hombre más manso de la tierra. No en la ciudad, en el campo. Llegó a ser el hombre más manso de la tierra. El hombre que el mismo Yahweh dijo, yo voy a hablar con él cara a cara. El hombre que cuando hablaba con el Creador tenía que cubrir su cara, tenía que ponerse un velo, porque su rostro resplandecía, porque había estado delante de la presencia del Creador del universo. Y cuando ese varón está allí en el desierto, está allí cuidando las ovejas de su suegro, contempla una zarza ardiendo y sigue mirando, y la zarza sigue ardiendo, y sigue mirando, y la zarza ardiendo, y vuelve a mirar la zarza ardiendo. Voy a ver qué es lo que ocurre allí. Aquello no es normal. Aquello tendría que haberse ya apagado. Siente inquietud de ir. Y cuando él va, ¿qué escucha? Quita el calzado de tus pies, porque esta tierra es santa. ¿Y qué significa santa, hermano? Apartado. Santo significa apartado. Allí Moisés recibe las instrucciones para ir a Egipto, aquel país donde él había salido huyendo por temor de escapar por su vida. Recibe las instrucciones para volver a Egipto y convertirse en el libertador. Ya no como aquel varón que fue educado para ser el hijo de Faraón, para ser el mismo Faraón, sino ahora era un hombre humilde, manso, tardo para hablar. No es que fuera tartamudo, era tan humilde que se veía impotente o incapaz de hablar a la multitud. No te preocupes, Moisés, yo voy a usar a tu hermano Aarón. Tú le hablarás a él y Aarón se convertirá en el profeta. Y en aquella preparación, hermanos, que el Creador hace con Moisés, Moisés le hizo una pregunta y es la misma pregunta que nosotros debiéramos hacernos hoy. ¿Está bien? ¿Tú quieres que yo vaya a Egipto a liberar a tu pueblo? Yo voy allí y les hablo. Pero si ellos me preguntan, ¿quién te envía? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué responderé yo? Moisés tampoco sabía el nombre. ¿Por qué? Porque durante la estadía en Egipto, las costumbres paganas habían hecho que Israel se olvidara del verdadero nombre. Nosotros, metidos en el mundo católico, apostólico, romano, babilónico, nos ha pasado igual, hermano. Y del mismo modo que llegó la hora de liberación de Egipto, hoy está llegando la hora de la liberación de Babilonia, del Egipto moderno, de la Babilonia moderna. Si ellos preguntan por tu nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les diré? Éxodo capítulo 3, hermanos, versículo 13 en adelante. Moisés dijo a Dios: he aquí que cuando yo vaya a los hijos de Israel les diga, Yahweh, el Dios de sus padres me envió a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? ¿Qué es lo que dice en su escritura? ¿Qué dice? Muy bien, hermana, yo soy el que soy. ¿Alguna otra versión dice algo diferente? Ese es el verdadero nombre. Ese es el verdadero nombre. No tiene nada que ver con Jehová. El verdadero nombre del Padre
el mismo que se le revela a Moisés, dice, yo soy el que soy. En hebreo, Yahweh. En hebreo, Yahweh. Yo soy. Yo soy el que soy. El Todopoderoso. Yahweh. Hay algunas versiones que dice Jehová, ¿verdad? ¿No, hermana Ana? ¿Qué dice ahí? Muy bien, en hebreo Yahweh. Pero hermano, hay otras versiones que dice Jehová. ¿Hay alguna otra versión que diga Jehová? La hay, hermano, las hay, ¿eh? Busquen, hermanos, porque es importante. Busquen la versión que diga Jehová y en el pie de página verán que este nombre significa Yahweh. La versión nuestra que tenemos, Reina Valera 1960, así lo indica, Jehová. Y en la parte de pie de página dice que el nombre de Jehová viene del nombre Yahweh. Jehová se relaciona con el verbo divino de Yahweh. Pero Yahweh significa yo soy el que soy, no Jehová. Y el estudio del nombre de Jehová es un estudio que les dejo para ustedes, en forma individual. Miren qué significa la palabra Jehová. Y miren qué significa la palabra Jesús. Eso es como un deber para ustedes, hermano. Búsquenlo. Si no lo encuentran, me lo dicen, pero ustedes tienen una gran misión que hacer, hermano. Como vamos a ver, el segundo tema es escudriñar las Escrituras. Nosotros podemos compartir y ayudar, pero el escudriñamiento, como dijo el hermano Juan esta mañana, es personal. Y nosotros tenemos que escudriñar la Escritura a nivel individual para después compartir. Sigue diciendo el verso 15. Otra vez dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me envió a ustedes. Este es mi nombre, ¿cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice la versión de ustedes? Este es mi nombre, ¿cómo? Bien, eterno, ¿no? ¿Alguna otra versión dice algo diferente? Eterno, para siempre. En un idioma en que el pueblo de Israel en aquella época hablaba. En el idioma de él. Porque la Escritura fue dada para un pueblo hebreo. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todas las generaciones. Ahora veamos Deuteronomio 28, versículo 58, hermanos. Deuteronomio 28, versículo 58. Otras características de este nombre. Deuteronomio 28, versículo 58. ¿Qué más dice, hermanos? ¿Nada más? Ahí dice Jehová. Pero vamos a ver cómo la misma Biblia aparece el nombre de Yahweh. Hermanos, en primer lugar leímos en Éxodo 3, eterno, para siempre. Aquí, hermano, ¿cómo decía? Hermano Percy, ¿cómo decía que era este nombre? Glorioso, glorioso, temible. ¿Alguna versión dice otro nombre diferente?
La versión que yo tengo me dice reverenciando este nombre. ¿Pavoroso dice, hermano? ¿Cómo? Pavoroso. Y en otra versión que tenemos en casa dice honorable. Esto es lo que nosotros debemos entender, hermano. No el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh, eterno. ¿Por qué? Porque significa yo soy el que soy. Cuando vino el Salvador aquí a la tierra, y a él le hacen la pregunta cual fuera, ¿cómo respondía él? Yo soy. Estaba diciendo ya, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. ¿Entienden? Está hablando Yahweh. Yahweh lo es todo. Eterno, glorioso, temible, reverenciado, pavoroso, honorable. Eso es lo que significa Yahweh. Yo soy el que soy. El Todopoderoso, el Creador del universo, aquel que dijo y fue hecho, aquel que mandó y existió. No tiene que hacer nada, simplemente tiene que dar la orden, tiene que hablar, y de lo que Él habló, se produjo. Por eso, hermanos, su nombre eterno, glorioso, temible, reverenciado, pavoroso y honorable. Qué calificativos, ¿verdad? Pero pasó algo, hermanos, con el pueblo de Israel durante su propio peregrinaje por el desierto. El pueblo de Israel sabía su nombre. Lo sabía porque a Moisés se le había sido revelado y él lo había compartido con el pueblo. Yahweh hablaba con Moisés. Y era el mismo Hijo quien en aquella columna de fuego y de nube conducía al pueblo de Israel durante aquellos 40 años de su peregrinaje por el desierto. Pero Satanás tiene que luchar contra ese pueblo. Satanás tuvo que luchar contra ese éxodo. Lo mismo que está luchando ahora con este éxodo final. ¿Y saben qué empleó? Lo mismo que dice Elena de White que va a usar en el tiempo del fin. ¿Cuál es aquel pecado que dijo Elena de White que va a dominar en el pueblo adventista en el tiempo del fin? La fornicación, el adulterio. Dijo ella que era el pecado que iba a dominar al pueblo del tiempo del fin. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto? Veamos Números, hermano. Números capítulo 25. Números 25, versículo 1. Mientras Israel moraba en Sitín, el pueblo empezó ¿a qué? Empezó a fornicar con las hijas de Moab. Hermanos, lamentablemente las mujeres del mundo son más atractivas para los jóvenes de la iglesia porque las mujeres del mundo provocan, son más sensuales, van en busca de la carne. Y el joven que no está convertido dentro de la iglesia, ¿qué hace? Se enamora de la mujer de la calle, o al revés. La joven adventista ve un joven hermoso que la galanea,
que la intenta conquistar y queda seducida y se va detrás de él. Y después se da cuenta del gran fracaso, ¿verdad? Pasó con el pueblo de Israel, hermanos. Cuando llegaron a Sitim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, dice el verso 2, invitaron al pueblo a presentar sacrificios a sus dioses. Además de fornicar, idolatría. Además de adulterio, idolatría. ¿No pasa eso también hoy, hermano? El joven se aleja de la fe, se va al mundo, hombre o mujer, quien sea, se va al mundo, está cometiendo la fornicación y está comenzando a oír dioses paganos. Idolatría. La misma experiencia de Israel puede pasar también entre nosotros. Así se inició Israel en el culto a quién, hermanos. ¿Qué dice la versión de ustedes en el verso 3? ¿A qué culto dio inicio esta fornicación y esta idolatría? A Baal. Culto a Baal. No olviden nunca, hermanos, ese nombre, Baal. Hoy nosotros lamentablemente estamos adorando a Baal. ¿Y saben por qué estamos adorando a Baal? Porque la Escritura me indica qué significa Baal. Y yo le canto a Baal, hermano. Mejor dicho, le cantaba a Baal. Hasta hace unos cuantos años terminamos unas predicaciones en Chillán y allí habían 2 matrimonios, ya se había marchado todo el mundo, ya nosotros estábamos a punto ya de despedirnos también para regresar para casa en el auto. Y vienen esos 2 matrimonios y dice, usted está totalmente equivocado. Aquí hemos estado predicando, nadie nos ha dicho nada. ¿En qué estaría yo equivocado? Usted está equivocado, no se llama Jehová, ni se llama Jesús. Y se llama, en aquel momento ni me acordaba ya del nombre, ¿no? Porque era algo nuevo para mí. Le preguntamos, explícanos, no nos supieron explicar. Y nos fuimos a casa. Tiempo después, nos llaman por teléfono. 2 hermanas, una era oriunda de Chile y la otra de Argentina. Hermano, queremos que usted nos reciba en su casa. ¿Podemos ir a su casa? Sí, hermano, no hay ningún tipo de problema. Díganos cuándo, tal y cual. Vinieron a nuestra casa. Allí estuvieron, no sé si fue una semana o qué. ¿Qué nos trajeron? Traemos un mensaje para usted. Yo no las conocía, hermanos. Yo no sabía quiénes eran. No tenía ni idea de que pudieran existir. Ellas se habían preguntado por mi nombre, por mi teléfono, llaman y vienen. Esto es para usted. ¿Qué trajeron, hermanos? ¿Qué trajeron? El nombre. Nos trajeron un librito con el título del nombre. Con nosotros estaba una prima hermana de mi mujer. Cuando leyó, dijo, no, yo no. Se lo dio a su marido lo entendió rápidamente igual que a nosotros. Hoy ella, tiempo después, me dice, ¿sabéis que tenía razón? Estaba totalmente engañada. Pero cuando vi primero el nombre, me asusté porque no lo podía asimilar. Hasta el día de hoy, ella está todavía con el nombre de Yahweh. Espero que a partir de ahora, hermanos, nosotros dejemos de adorar a Baal. Y ahí empezó el culto a Baal. Cuando el pueblo comenzó a fornicar y con la fornicación se introdujo la idolatría. Culto a Baal. Seguimos avanzando, hermanos. Veamos Deuteronomio capítulo 31. Van pasando los años dentro del pueblo de Israel. Y en el capítulo 31, verso 16,
hay una advertencia que el mismo Yahweh le dice a Moisés. Luego dijo Yahweh a Moisés: mira, tú vas a dormir con tus padres, pero este pueblo se levantará y se extraviará, yendo tras los dioses extraños de la tierra, pues allí se involucrará con ellos y me abandonará y estimará en nada mi pacto que hice con él. Deuteronomio capítulo 31, verso 16. Y en el verso 29 es lo mismo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Yo estoy seguro, dijo Moisés al pueblo de Israel, cuando lo reúne ya para la despedida final, yo estoy seguro que después de mi muerte se corromperán por completo y se apartarán del camino que yo les he ordenado, y les sobrevendrá el mal en los últimos días por haber hecho lo malo ante Yahweh, provocándolo a ira con la obra de sus manos. Moisés advierte al pueblo como un verdadero profeta: yo sé que después de mi muerte vosotros vais a apostatar. Pero no apostataron enseguida, porque después de Moisés salió el libertador Josué, que los introdujo en aquella tierra que había sido prometida. Pero veamos Josué capítulo 24, verso 31. Josué también tiene que morir, y Josué llega a la hora del descanso. Y allí, en Josué 24, verso 31, leemos: e Israel rindió culto a Yahweh toda la época de Josué y toda la época de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que Yahweh había hecho por Israel. Mientras aquellas generaciones que habían visto lo que Yahweh había hecho, el pueblo de Israel se mantenía en lealtad. Murió Moisés, murió Josué, murió toda aquella generación de ancianos que habían visto las obras que Yahweh había hecho. Y en el libro de Jueces capítulo 2, versículo 10, dice: asimismo fue reunida con sus padres toda aquella generación, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Yahweh ni las obras que él hizo por Israel. ¿Qué dice el verso 11, hermanos? ¿Qué dice hermana Maribel? Sirvieron a los Baales. ¿Cuándo sirvió el pueblo de Israel a los Baales? Cuando había muerto Moisés, cuando había muerto Josué y cuando había muerto toda aquella generación que habían visto y recordado lo que Yahweh había hecho con sus padres. Muere aquella generación, se levanta otra que no vio, y Satanás aprovecha para que el pueblo se aparte del Creador y comience a adorar ¿a quién? A los Baales. Verso 13. Dejaron pues a Yahweh y sirvieron a Baal y a Astarot. ¿Saben, hermanos, que en la adoración de estos ídolos, dice la historia, que significaba pasar a los hijos por fuego? Adorar a Baal significaba también pasar a los hijos por fuego. ¿No han leído ustedes algún pasaje de la Escritura donde dice que el pueblo de Israel pasaba a los hijos por fuego? Cosas que no habían hecho los paganos, había hecho el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían apartado de la verdad. Y al apartarse de la verdad, ya el ángel ya no te protege. Y entonces quien tiene tu control ya no es el ángel de Yahweh, sino que es Satanás. El mismo Salvador lo dijo, ¿no?
encontró la casa barrida, encontró la casa limpia, y Satanás fue a ver qué pasaba por allí. ¿Y qué la encontró? ¿Y qué pasó? ¿Su estado postrero fue mejor o peor que el primero? Peor. El pueblo de Israel le pasó lo mismo. Su estado postrero fue peor que el primero. ¿Por qué? Porque se apartó de la verdad. Se apartó del camino que fue levantado para ser una nación totalmente diferente al mundo pagano que le rodeaba. ¿Se dan cuenta, hermanos, la gran similitud que tenemos con nosotros? Nosotros hemos sido llamados a ser una nación totalmente diferente del mundo. Totalmente diferente del mundo. Tan diferente que a veces se nos hace difícil el convivir con alguien que no piensa igual que nosotros. Seguimos avanzando, hermanos. Pasamos a Jeremías. Jeremías capítulo 23. Estos son temas, hermanos, no de 1 hora, ni de 2 horas. Son temas en los cuales cada uno de ustedes tiene que verificarlo en casa. Tiene que dedicarle tiempo a ver, hermano, lo que estamos compartiendo. Pero espero que con la ayuda del Creador, lo que vamos a estar compartiendo ahora y lo que vamos a compartir por la tarde, y además, si el Creador permite, vamos a poder sacar copias para que ustedes tengan este estudio en su hogar, totalmente gratis en su hogar, aquellos que tengan video, para que puedan ver, avanzar, retroceder, parar, para que vean la importancia que tiene el nombre en el plan de la salvación. Jeremías capítulo 23, verso 13, dice, en los profetas de Samaria, ¿verdad? Yo pregunto, hermano Nilo, que estaba moviendo usted la cabeza afirmativamente, ¿quién era Samaria? ¿Quién era Samaria? ¿La capital de qué gobierno? Muy bien. La capital del pueblo de Israel, Samaria, dice, los profetas de Samaria, los profetas de Israel, los profetas del pueblo de Israel, he visto falsedad. Han profetizado por medio de Baal y han provocado que mi pueblo se extravíe. En la versión mía aparece falsedad. En la Reina Valera aparece ¿qué cosa? Desatinos. En la versión pesita que tenemos nosotros, falsedad. En otra versión, que también tenemos nosotros, hermano, dice algo repulsivo. Algo repulsivo, hermanos, habían cometido los profetas de Samaria. Falsedad, desatino, algo repulsivo. ¿Por qué? Porque habían abandonado la adoración al verdadero Creador y estaban adorando los mismos dirigentes del pueblo de Israel. ¿A quién? A los Baales. La historia pasó en aquella época, hermano. Y la historia sigue pasando todavía. Verso 27. Jeremías 23, verso 27, hermano. ¿Algún hermano que sienta deseo de poder leerlo, por favor? Jeremías 23, verso 27. Dice así, hermano. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre, por Baal. Así es, hermano. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Y en lugar de mencionar mi nombre, adoren y rindan culto a Baal.
¿Entienden, hermano? Yo para poder entender el nombre debo entenderlo en el idioma en que fue escrita la escritura, hermano. Yo no estoy. El señor Ernesto, ¿ustedes responderían? ¿Quién es el señor Ernesto? Aquí no hay ningún señor Ernesto. ¿Está el señor Pepe? ¿Ustedes responderían? No, aquí no hay ningún señor Pepe, porque no hay ningún señor Pepe. Ahora yo preguntaría, ¿está el señor Jonathan? ¿Ustedes dirían sí? No, aquí no hay ningún Jonathan. ¿Por qué no hay ningún Jonathan? Porque el hermano Juan no se llama Jonathan. Obama se llama Juan. ¿Por qué no le cambian el nombre? Jonathan es otro nombre. ¿Cómo ustedes conocen al presidente norteamericano? Murió la que fue la dama de hierro que gobernó Inglaterra, Margaret Thatcher. ¿Por qué nadie le dijo Margarita Tijera? ¿Por qué nadie le dijo Margarita murió? Porque Margaret Thatcher es el nombre que identifica a ella en el lugar donde esté y en el idioma que esté, porque el nombre, acompañado de su respectivo apellido, es lo que identifica a cada uno de nosotros. Margaret Thatcher, cuando murió, todo el mundo conoció a Margaret Thatcher porque fue la dama de hierro que gobernó Inglaterra durante una década. Y se le conoció a nivel mundial con su propio nombre, con Margaret Thatcher. Nadie se lo cambió. Lo mismo que con el presidente norteamericano. Lo mismo que tienen el nombre los cantantes. Aquel negrito que murió, con todo mi respeto, el de negrito, que se cambió el color de la piel. ¿Por qué no le dijeron Miguel? Y siempre se le llamaba Michael Jackson. ¿Por qué no le llamaban Miguel? Porque Miguel no era su nombre. Su nombre de pila era Michael Jackson. Y murió Michael Jackson. Porque nadie le pudo cambiar su nombre, porque su nombre era la seña de identidad. ¿Quién pretendió cambiar el nombre del creador del universo? ¿Quién? Estamos dispuestos a aceptarlo, hermanos, que la Iglesia Católica nos ha cambiado el nombre. Estamos dispuestos a aceptar que la Iglesia Católica nos ha hecho tantas cosas que ahora cambiar nuestra mente deberíamos hacer como Moisés, irnos al campo y estar 40 años orando y estudiando para cambiar nuestra mente totalmente babilónica. Y perdonen que sea duro en la expresión, pero es así, hermano. Nuestro nombre nadie lo puede cambiar. Pasó con el pueblo de Israel. Se olvidaron de Yahweh, que era su verdadero creador, y en lugar de Yahweh adoraron a Baal. Pretendiendo adorar a Yahweh, adoraban a Baal. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo, hermanos? ¿Alguien recuerda la experiencia de Elías en el Monte Carmelo? Él solito. ¿Cuántos falsos profetas habían allí en el Monte Carmelo? 450 profetas de Baal y 400 de Asera. Paganos. Paganos. Un solo profeta, Yahweh. ¿Y qué dijo él? Orad. Y a ver cuál es el Yahweh o cuál es el Elohim, cuál es el Dios que responde a la oración mediante el fuego. ¿Y cuál fue la pregunta que lanzó Elías al pueblo de Israel en el Monte Carmelo? ¿Cuál fue la pregunta, hermanos, que debiéramos de estar formulando nosotros hoy? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle.
Y si es Baal, id por de él. ¿Qué dice la Biblia que respondió el pueblo? No respondió palabra, no sabía qué hacer, hermano. El pueblo de Israel no sabía qué decisión tomar. Porque estaban acostumbrados ¿a qué? A Baal. Estaban acostumbrados a Baal, a adorar al dios Baal pensando que era Yahweh. Adoraban a Baal. Y cuando Elías, lleno del poder, convoca a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Yo podía decir con todos mis respetos, ¿hasta cuándo claudicaremos nosotros los adventistas del séptimo día entre dos pensamientos? ¿Yahweh o a Baal? Como lo vamos a ver a lo largo de esta exposición. El pueblo de Israel se olvidó del nombre de Yahweh y rendían culto a Baal. Vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 2, hermanos. Oseas capítulo 2, versos 16 y 17. Y aquí es para que nosotros ahora sí que debemos abrir los ojos y los oídos, hermano. Debemos ver los ojos y oídos para poder entender qué significa Baal. ¿Qué significa Baal, hermano? Oseas capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así. Dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baal. Muy bien, Isi y Baali. Isi significa esposo mío. Pero Baali, ¿qué significa Baali, hermanos? Sí, en una versión amo. Pero en otra versión, ¿qué significa Baali? Ahí lo tienen que ver, hermano. Muy bien, hermanita Ana. Baali, que viene de Baal, significa Señor. ¿Entienden, hermanos? Isi significa esposo mío. Sucederá en aquel día, declara Yahweh, que su pueblo me llamará esposo mío, Isi, y no me llamará más Baal. Ahora yo no leo nada, no miro comparación, no veo si hay alguna notita, no veo nada. Y bueno, ¿y qué significa Baal? Nada. Pero Baal significa Señor. Baal significa Señor. Y cuando yo canto Señor, Señor, Señor y Señor, en mi ignorancia, ¿a quién le he estado cantando? A Baal. Y el Creador en mi ignorancia me perdona. Porque esa es la gran misericordia que Él tiene. Me perdona porque en mi ignorancia yo estaba cantando a Baal pensando que estaba cantando a Yahweh. Y Él me perdona. Y usted mira todos los himnos, la mayoría adventistas, ¿a quiénes cantan? A Baal. Y cantan a Dios. Y Dios no es ningún nombre. Hermano, Dios no es ningún nombre. Dios eso es un título y además es un nombre de un Dios pagano. Y la mayoría de los himnos vienen al nombre de Señor y al nombre de Dios. Nosotros estuvimos en Guatemala y la gente, los hermanos, no querían caber nada de los seminarios adventistas porque están todos adulterados. Bueno, como aquí, servicio de canto. Agarramos el himnario mi mujer y yo y cantamos el himnario adventista con el nombre de Yahweh. No habían caído ellos, hermanos, que lo único que hacía falta era cambiar el nombre.
No habían pensado que lo único que había, en lugar de mencionar Jehová, Señor o Dios, mencionar el nombre que ellos también habían entendido. Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer, hermano. Sabiendo que Baal significa Señor, ya la decisión es personal de cada uno de nosotros. Pero no vayan a pensar que ya esta tarde ustedes van a cantar al nombre de Yahweh. No, porque le va a seguir el nombre del Señor. Porque es algo que está ahí. Pero cada vez que yo mencione el nombre del Señor, el Espíritu me dirá, cuidado, que estás cantando a Baal. Y sin que apenas uno se dé cuenta, estaremos cantando y pronunciando los verdaderos nombres que el Padre ha revelado para este tiempo del fin. Ishi significa esposo mío. Ustedes lo tienen ahí, hermanos, la versión Reina Valera, ahí tiene que aparecer un asterisco y en la pie de página, Baal significa Señor. ¿Lo tienes, Ana? Ana, lo tienes, ¿no? ¿Está ahí? ¿Qué significa Señor? Baal, Señor. Baal significa Señor. Vamos a ver esta tarde la palabra Jehová, de dónde viene y qué significa, para poder ver realmente que el pueblo de Israel no mencionaba ningún nombre que no fuera hebreo. El pueblo de Israel, hermanos, adoraba a Baal, acompañado de Baal peor, acompañado de lo que quieran, pero Baal. Baal significa Señor, significa amo, significa dueño. Pero entre las definiciones de Baal es Señor. Y cuando yo canto Señor, si no menciono el nombre de quién, estoy adorando a Baal. En la Peshitta, en lugar de Baal, aparece Señor mío. Y en la otra versión que tenemos, aparece también traducido como señores. Pero hermano, el Creador del universo, en su infinita misericordia, nos ha dejado la evidencia para que abramos los ojos y los oídos para poder entender las verdades para este tiempo del fin. No ha permitido que todo haya sido manipulado. Del mismo modo que aparecen versículos en la Sagrada Escritura que te hablan del día de reposo, el verdadero sábado, hoy hay versículos donde te menciona el verdadero nombre. Esta tarde, hermano, con la ayuda del Creador, los 144,000 tienen que tener el nombre del Padre y el del Hijo escrito en la frente. Y no es Jehová ni es Jesús. Porque en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo va su carácter. Va su carácter. Porque el mensaje es: salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia. Y a veces cometemos el tremendo error de decir: bueno, yo ya me salí de la iglesia, pero sigo creyendo lo mismo de la iglesia. Sigo participando de lo mismo de la iglesia. Salid de ella, pueblo mío, significa sal de toda la confusión que has recibido de la Iglesia Católica o de las otras iglesias que han estado bebiendo del vino del furor de su fornicación. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes ni de sus pecados ni de sus plagas, porque la maldad ha llegado hasta el cielo. Permitamos, hermanos y hermanas, con humildad, poder analizar este tema tan importante en el plan de la salvación. No es porque lo haya presentado este servidor, no, hermano, porque creo que es un tema que dice: todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. No el nombre de Jehová, ni el nombre de Jesús, ni el nombre del Señor, hermano. Mira la cantidad de millones, miles diría yo, de supuestos cristianos con el nombre de Jehová, con el nombre del Señor, con el nombre de Jesús.
Pero dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre. Estamos dispuestos a empezar a limpiar nuestra mente, a barrer con una escoba todo aquello que la Iglesia Católica nos ha metido hasta lo más profundo de nuestro ser. Estamos dispuestos a barrer para que con la ayuda del Creador del universo, a través de su Espíritu, tengamos una mente nueva, un corazón nuevo, unas nuevas ideas, unos nuevos propósitos para poder predicar y anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esta tarde, hermanos, cuando a la hora que decida el hermano Juan, vamos a seguir compartiendo en el Nuevo Testamento cosas importantes que nos tienen que ayudar a entender la importancia del verdadero nombre en el plan de la salvación. Gracias por su atención, por haber acudido aquí, hermanos. Cualquier duda, repito, hermanos, cualquier duda que tengan a la tarde, a la conclusión, tomen nota. Tomen nota de cualquier duda, hermanos. No importa, si podemos responderle, responderemos, y si no, será un motivo también de estudio para un servidor poder responderles. No se queden con ninguna duda. Tenemos que ser de aquí convencidos y convertidos en la verdad. Porque si se nos queda una pequeña duda, Satanás va a usar esa pequeña duda para hacerla grande, fomenta la incredulidad después se comparte en el grupo y el grupo se destruye precisamente por la incredulidad de no haber respondido a una inquietud que uno tenía y permitir que Satanás de esa duda la siga almacenando y la siga ampliando cada vez más. Cualquier duda, hermano, después de la conclusión del tema de la tarde, no importa para mí la hora que sea, dispuestos a compartir y a responder con un escrito está. Gracias por su atención, hermanos, que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, derrame su Espíritu para que estas verdades puedan ser entendidas y aceptadas para la honra y la gloria de su nombre, porque el mensaje es que todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo.